la pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que la iglesia recuerda hoy en el mundo entero, debe de ser recordada con gran afecto, debe de ser recordada con amor, y también debe de haber un reconocimiento el día de hoy de parte de nosotros hacia Dios, de la fidelidad de Dios para con nosotros, del amor que Dios tiene para nosotros, y debemos de recordar que el Señor entregó su vida por cada uno de nosotros, y debemos de tener inmensa gratitud para con el Señor. Asimismo, debemos de mantener presente en todo tiempo que el sacrificio de Jesús tuvo una razón de ser, tuvo un propósito, su muerte tuvo un propósito, y hoy Viernes Santo quiero que usted y yo recordemos ese propósito bueno y santo por el cual nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz. Se trata de la única vía. Hoy se trata de la única vía que hay, que nosotros podemos tener para llegar hacia Dios. Sin el sacrificio de Jesús no hay camino. Sin el sacrificio de Jesús no hay forma de que usted y yo vayamos a Dios. Y así como todos los cristianos de todos los tiempos, han tenido que recorrer esa vía. ¿Cuál es la vía? La vía de Jesús, la vía de la cruz, para acercarse a Dios. Nosotros hoy también así debemos de hacerlo. Jesús dijo un día en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, es decir, Él es la vía, la única vía, el camino y la verdad y la vida. Y Jesús nos dice: nadie, absolutamente nadie va al Padre sino por mí. Así que gracias al Señor Jesús, hoy usted y yo tenemos una vía, un camino para accesar a Dios Padre. Y eso es lo que hoy celebramos. Ese es motivo para nosotros de alegría, motivo de gozo, motivo de paz, motivo de esperanza. Saber que Jesús abrió ese camino, que Él mismo es ese camino para que nosotros nos encontremos con Dios Padre. Podríamos hablar por un tiempo indefinido acá de la pasión de Cristo. Hay tanto que aprender, tanto que hablar. Es demasiada la riqueza, la belleza, lo maravilloso que encontramos en la pasión de Cristo. No alcanzaría toda la noche de hoy, toda una vida para contar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Porque cuando se cuenta la obra de Cristo en la cruz, estamos hablando acerca del amor de Dios para cada uno de nosotros. Por eso no se puede contener en un sermón, no se puede contener en un día, en una semana, en todo el tiempo, porque el amor es algo que nosotros no podemos entender a cabalidad, la inmensidad del amor de Dios para con nosotros. Es tanto fue el amor de Dios y de Jesús por nosotros, que Él decidió hacerse como usted y como yo, de carne y hueso, un hombre, y habitar aquí entre nosotros. Jesús se humilló. Ese era el grado de amor, un grado de amor que ama y que se hace humilde. Él se humilló, dándose a sí mismo, Él completo, dándose completamente, muriendo de una manera espantosa y dolorosa, para que nosotros, personas indignas, personas inmerecedoras, hoy pudiéramos estar nuevamente unidos a Dios. Ese es el gran valor del sacrificio de Jesús, que Él, siendo inocente, Él siendo puro, Él siendo Dios mismo, se humilla, se hace como uno de nosotros y toma nuestro lugar en la cruz. Jesús se sometió a la voluntad del Padre por amor. Jesús es el principio del amor. Jesús es el amor mismo. Y Él, por amor a Dios Padre y por amor a usted y a mí,
Él se somete a la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? No perderlo a usted y no perderme a mí. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted y yo estemos unidos a Él. Y ese era el deseo y la voluntad de Jesús también. Por eso Él baja y por eso Él va a la cruz. Para que usted y yo hoy podamos descansar en los brazos de Jesús. Jesús fue atormentado. Jesús caminó en soledad. ¿Se acuerda usted que hasta los discípulos lo abandonaron? Jesús caminó en soledad. Jesús fue torturado. Jesús fue torturado. Jesús sintió dolor. Y Jesús sintió un dolor físico muy agudo. Y no solo físico, la tortura física, que nosotros no tenemos la dimensión de todo lo que Él fue torturado físicamente. Lo leemos, lo acabamos de leer hace unos instantes en la lectura del Evangelio. Pero no tenemos idea realmente del dolor físico que Jesús tuvo. Dice la Escritura que su cuerpo fue molido, y todo por amor a usted y por amor a mí. También tuvo un dolor emocional muy grande, porque Él fue rechazado, porque Él fue entregado, porque Él fue traicionado, y porque la gente no le importó el sacrificio de Jesús. La gente endureció su corazón. Los mismos discípulos tuvieron miedo. Usted sabe que los discípulos habían creído en Él en algún momento. Ellos habían confesado que Jesús era el Señor, que era el Mesías. Pero cuando llegó el momento de la crucifixión, todos corrieron, todos lo negaron, todos tuvieron miedo, se escondieron de Él. Así que Jesús no solo experimentó el dolor de la tortura, el dolor que nos correspondía a nosotros, sino que Él también experimentó ese triste dolor que sentimos nosotros los seres humanos cuando nos abandonan, cuando nos dejan, cuando nos humillan, cuando nos hacen a un lado. Jesús experimentó todo ese dolor. Pero el sacrificio de Jesús fue una muerte con propósito. Eso es lo que yo quiero que usted recuerde hoy. Que usted salga hoy sabiendo y recordando que Jesús no llegó a la cruz sin propósito. Jesús llegó a la cruz con un propósito. Mire lo que dice Isaías 53, versículo 3 en adelante. Vamos a ver qué es lo que dice Isaías acerca del Mesías, acerca del Salvador, acerca de aquel que iba a ser crucificado. Dice Isaías: será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Jesús se convierte en un despreciado y en un traicionado por los propios. En eso se convierte Jesús. Jesús está dando su vida. Jesús está tomando nuestro lugar. Yo les he explicado esta forma de entender. Lo voy a volver a explicar hoy. Cuando usted mete a varios presos convictos llenos de delitos en una prisión, ¿quién de ellos puede liberar al otro? Nadie, porque todos están presos. Nadie puede ser abogado el uno del otro dentro de la cárcel. La humanidad es exactamente lo mismo. La humanidad, todos, dice la Escritura, todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos fuera de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Entonces ni usted ni yo podíamos pagar la condena de nosotros, porque todos nosotros somos los condenados delante de Dios por nuestro pecado. Todos nosotros nos hemos apartado de Dios de muchas maneras.
Entonces nadie de nosotros podía ser abogado y pagar la condena de nosotros. Pero Jesús, eso es exactamente lo que hizo. Por eso es que Jesús recibió los golpes que usted y yo íbamos a recibir literalmente en el infierno. Jesús pagó todas las cosas con las que nosotros hubiéramos podido ser liberados de ese pecado, pero como no podíamos nosotros, Dios en su amor decide encarnarse en la persona de Jesús y ser Él quien pague la condena de nosotros. Y aún así, nosotros, dice, lo hemos despreciado. Sus amigos lo traicionaron. Sus amigos lo traicionaron. Dice la Escritura que nadie podía verle. ¿Y sabe por qué? Por dos razones. Cuando las personas lo miraban tan golpeado, dice que su rostro fue desfigurado, su cuerpo fue molido. Y los seres humanos, los demás que estaban alrededor de él, no podían verlo, dice la Escritura, lo acabamos de leer. Sí. Y nosotros no le dimos la cara. Por dos razones. Unos porque simplemente era tanto el desprecio, era tan endurecido el corazón que no les interesaba verlo. Y otros por la vergüenza de saber que un inocente estaba pagando por los que tenían la culpa, habían condenado a un inocente. Jesús vivió el horror del desprecio, el horror del martirio, el horror de los golpes, el horror del abandono. Pero Jesús se entregó por todos, aún por aquellos que lo habían abandonado, aún por aquellos que lo habían despreciado. Es que el amor del Señor es así. El amor del Señor es tan grande, tan profundo, que otra vez no podemos contener, no podemos ni siquiera explicar, no alcanzaría la vida para explicar cómo es ese amor de Dios. El versículo 4 continúa diciendo: con todo Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado y lo ha herido y humillado. El Señor cargó con nuestros males y con nuestros dolores. ¿Qué está diciendo la Escritura acá? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Que el Señor en sí mismo cargó con todas aquellas cosas que a usted le estaban afligiendo. Es decir, el Señor cargó con todos sus pecados. El pueblo de Israel fue incapaz de darse cuenta que el sufrimiento de Jesús no era por causa de los pecados de Jesús, porque Él no tenía. El pueblo de Israel estaba ciego, no se daba cuenta de que Jesús estaba sufriendo no por sus pecados, sino que estaba sufriendo Jesús por los pecados de ellos. Por eso estaba Jesús sufriendo y el pueblo era incapaz. Nosotros hoy debemos de abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento y nuestro corazón y ver ese sacrificio de Cristo con agradecimiento y con amor, y no quedarnos ciegos sin ver, como lo hizo el pueblo de Israel en ese momento. Nosotros tenemos que abrir los ojos y ver que Jesús no fue ahí por gusto o por pecador, fue ahí por amor, y fue ahí para que sus pecados allí quedaran clavados en la cruz. Eso era lo que el Señor quería, que sus pecados y mis pecados quedaran ahí y que usted y yo pudiéramos encontrarnos. Por eso Jesús fue molido, dice la Escritura. ¿Usted se imagina qué es ser molido uno? Recientemente vi por ahí en el internet a una persona
que la querían secuestrar, la estaban persiguiendo y la persona astutamente estaba tratando de escapar y iba muy bien hasta que las personas que querían secuestrarla se molestaron, se pusieron de tal manera que terminaron por arrollar a la persona y literalmente la molieron ahí. Eso es molido, ¿sí? Eso es estar molido, eso es estar totalmente golpeado, totalmente abandonado, tirado. Así que no fueron las heridas del Señor, sino las mías, las que se clavaron en la cruz. No fueron las heridas de Jesús, sino fueron tus heridas. Yo no sé qué heridas tienes. La peor de ellas es nuestro pecado. Eso es lo que más nos hiere. El pecado es lo que más daño nos hace. Cuando nosotros nos entregamos al pecado o cuando vivimos en el pecado, finalmente ese pecado se regresa a nosotros en heridas. Cuando tú te alejas de Dios, cuando tú haces lo incorrecto, cuando tú desprecias al Señor, finalmente lo que tú estás haciendo es tú llenándote de heridas. Pero la buena noticia es que en su amor el Señor tomó todas esas heridas y Él dejó que a Él lo lastimaran por amor. Ese es el amor de Dios. Un amor que deja que lo insulten, un amor que deja que lo muelan, un amor que dejan que le pongan el peso de la cruz, un amor que resiste los clavos, un amor que recibe una lanza en el costado. Ese es el amor de Jesús. Un amor que fue afligido, un amor que sufrió. Por eso leíamos aquí en el versículo 4, con todo Él llevará sobre sí nuestros males, sobre sí mismo y sufrirá nuestros dolores. La Escritura no dice Él sufre sus propios dolores. Y el pueblo de Dios tiene que aprender a amar a Jesús, porque Él se puso en mi lugar. Entender la magnitud. Sin el sacrificio de Jesús no habría esperanza para nosotros. Jesús es el que abre esa esperanza. Jesús soportó sus heridas y curó las tuyas. Jesús soportó enfermedades y también cura las tuyas. Jesús soportó desprecios y Jesús hace a que tú no seas más despreciado. Porque te podrá despreciar todo el mundo, como dice la Escritura, aunque tu madre y tu padre te abandonen, yo no te dejaré. Jesús en la cruz nos confirma y nos afirma en su amor, que no hay amor, ¿sí?, más grande que el de Él. No hay otro amor que nos pueda apartar de Él. El Señor cuida las traiciones, cura las traiciones. Él fue traicionado. ¿Sabes por qué Él fue traicionado? Porque a ti un día te traicionaron o te van a traicionar. A ti un día te traicionaron o te van a traicionar. Pero Jesús, las traiciones que le hicieron a Jesús, ahora tú puedes consolarte en Él, en su amor. Porque Él quería estar contigo. Jesús fue objeto de burlas. ¿Alguna vez se han burlado de ti? De mí sí. Se han burlado. Pero Jesús recibió todas las burlas para que tú no tengas vergüenza más. Jesús pagó esas burlas que te han hecho o que te harán un día. Jesús las ha pagado por ti. Jesús pagó la soledad. ¿Te has sentido solo alguna vez? Todos en algún momento nos hemos sentido solos o abandonados. Jesús pagó en la cruz para que tú hoy no experimentes esa soledad. Jesús pagó por tu dolor. El versículo 5 dice, pero Él será herido por nuestros pecados. Acá va más allá todavía de todas aquellas cosas que ya mencionamos. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones.
Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. No hay cosa más hermosa que saber que tú y yo hoy estamos libres de pecado. Cuando tú confiesas tus pecados, cuando tú crees en el sacrificio de Cristo, cuando tú valoras lo que Él hizo por ti, cuando tú pones toda tu confianza en Él, entonces tus pecados son perdonados, olvidados. No hay más pecado, no hay más culpa. ¿Alguien acá se ha sentido culpable? Otra vez, de todo lo que les he preguntado, todos nos hemos sentido culpables de algún pecado que hemos cometido. ¿Por qué? Porque somos culpables. Cuando pecamos, somos culpables. Por eso te sientes culpable, porque el pecado trae eso. Sin embargo, ¿sí? Él fue herido por nuestros pecados, para que tus pecados sean perdonados y para que la culpa de esos pecados sea eliminada completamente de tu vida. Así que con el sacrificio y la muerte de Jesús, tus pecados son perdonados, tu culpa es quitada, la soberbia es derrotada, la rebeldía es aplastada, el miedo al castigo queda anulado. El miedo al castigo, ¿a qué castigo? Al castigo eterno, queda eliminado por el sacrificio de Jesús. Por eso fue molido, dice la Escritura. Cuando la Escritura nos relata en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento, que Jesús literalmente fue molido, no como nos muestran en las películas, ¿verdad? Que por aquí un golpecito, otro por acá, otro golpecito, y va Jesús todo flaquillo ahí, todo. No. Jesús era un hombre grande, fuerte, tuvo que ser para cargar con esa cruz y aguantar ese martirio. A Jesús lo golpearon fuerte. Pero ese castigo que recibió era para que tú y yo seamos verdaderamente libres, verdaderamente libres. De eso se trata el Viernes Santo, que tú y yo hoy reconozcamos que gracias al sacrificio de Jesús, tú y yo somos libres, somos libres. Y cuando tú eres libre, tú experimentas paz. Nadie que no es libre puede tener paz. La persona que no es libre, que no está libre de pecado, que no ha recibido esa gracia de Dios, que no la ha creído, que no la ha experimentado, no puede ser libre. Y como no puede ser libre, tampoco puede experimentar verdadera paz. Jesús dijo en Juan 14, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Así que la paz que Jesús da no es como la del mundo, que es momentánea, que es bajo ciertas condiciones. No, la paz de Jesús es completa. La paz de Jesús cambia la vida. Por eso dice Jesús, no dejen que su corazón se turbe, se complique, porque la paz que yo les traigo, esa es diferente a la del mundo. Es una paz que viene de alguien que te ama más que todos. Alguien que lo entregó todo por ti. Lo podemos ver en grupo, es cierto, pero lo podemos ver de manera individual, que Jesús se entregó por mí. Tú puedes decir hoy, Jesús fue a la cruz por mí. Ese es el nivel de amor que Jesús nos tiene. Salgo con este último texto para que usted lo medite, lo recuerde y le dé gracias a Dios por esto. Filipenses 4:7. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el amor de Jesús.
Esa paz de Dios que sobrepasa, está muy por encima de lo que nosotros podemos entender. Pero aún en nuestro pobre entendimiento podemos tener la certeza y la seguridad que esa paz de Dios, ese amor de Dios pasa todo nuestro entendimiento, sobrepasa nuestro entendimiento. Y esa paz es la que debe de guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. No dejes que tu mente se vaya lejos, que tu mente y tu corazón, tus pensamientos, tu paz esté en el Cristo crucificado, aquel que tomó tu lugar. Ese es el amor de Jesús. Amén.